Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, les voy a pasar este videíto. La idea es reforzar un poco lo que estuvimos hablando en el Zoom breve de la semana pasada respecto a sus temas y cómo lo van a abordar, porque no es solamente importante la elección en sí del tema, sino también cómo lo voy a trabajar, ¿no? De qué forma lo voy a enfocar, donde ahí veo que todavía hay ciertas dificultades en función de lo que estuvimos intercambiando con ustedes, con los mensajes. Así que bueno, voy a hablar un cachito más sobre esto, así seguimos como problematizando un poco la cuestión de la elección del tema, que es importante y fundamental ya en esta instancia, que ustedes ya puedan tener definido eso que van a investigar y sobre lo que van a escribir. Vamos a seguir avanzando también con lecturas y con trabajos prácticos. Les pido paciencia, les pido consideración también porque muchos de sus compañeros y compañeras se han sumado en este último tiempo, por lo cual también, como les contaba la semana pasada, un poco que esperé y aguardé a que muchos resolvieran algunos problemas que tenían como bueno, para seguir avanzando, ¿no? Así que también les pido paciencia en ese sentido. Les voy a dar también, además de las lecturas, un refuerzo por ahí también de algunos videos acerca de la lectura que hicimos la otra vez de La Casa de Calle 30, este libro que salió ahora del periodista Laureano Barrera, que también Laureano me pasó unos videitos como para apoyar también la lectura de ese libro y también cosas que le van a servir a ustedes que él sugiere respecto a cómo encarar, digamos, una historia, ¿no? Cómo contar también incluso una historia como el caso de Chicha Mariani, que ya se ha contado muchas veces, de qué forma contarla de una forma, valga la redundancia, atractiva, que no repita ya cosas que se han contado de esa historia. En este punto me parece importante, entonces, dejarles algunas cuestiones que tienen que ver con lo que estamos desarrollando ahora puntualmente, ¿no? Que es algunas herramientas posibles de ver cómo vamos a trabajar los formatos, ¿no? En este caso, no solamente una investigación académica, que es la que yo no les voy a pedir, digamos, ¿no? Que ustedes hagan un trabajo académico, conceptual, como pueden hacer en otras materias, sino que más bien la idea es ponerlos a escribir de una forma clara, consistente, lo más narrativa posible. Y para eso también me parece necesario que les pase algunas cuestiones que se van a encontrar en el camino, digamos, ¿no? Cuando hagan entrevistas, cuando cotejen archivos, cuando lean un expediente judicial, bueno, en fin. Entonces por ahí vamos a trabajar también cuestiones concretas como el género de la entrevista, eh, y otras cuestiones más, ¿no? Le estoy adelantando algunas cosas que le voy a ir pasando por mensaje. Y también voy a colgar el trabajo práctico número 2, como para que también puedan ir avanzando con eso. Entonces, avanzamos con las lecturas, avanzamos con los trabajos prácticos y centralmente definiendo ya en esta semana la elección del tema en el cual ya empezaron a trabajar, porque ya elegir un tema y problematizarlo y ver cómo lo van a encarar ya es una muy buena forma de trabajar en él, digamos, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo en esta primera etapa, como para que ustedes ya en las entrevistas que están haciendo, en las investigaciones que están haciendo, ya cada vez vayan cercando el camino, ¿no? Hacia lo que quieren contar. Bueno, la elección del tema entonces, no es nada fácil. Eh, lo decíamos la clase pasada, en el intercambio que tuvimos, pero me parece que lo interesante acá es que ustedes puedan trascender de alguna forma
el mero testimonio, ¿no? Muchos de ustedes han elegido historias que de por sí son muy atrapantes, ¿no? Porque la historia de cualquier persona que ha sido afectada por el terrorismo de Estado realmente es atrapante si uno realmente le descubre alguna arista también que no se haya contado del todo, ¿no? Por suerte en nuestro proceso de memoria, verdad y justicia acá en la Argentina, por suerte porque hay muchos países que ni siquiera todavía tienen juicios, ¿no? Respecto a terrorismo de Estado o dictaduras, ¿no? Entonces, bueno, algo interesante paralelo a los juicios de lesa humanidad en Argentina es que a través de los juicios muchas historias que salieron a la luz se han conocido, ¿no? Pero todavía hay mucho por seguir conociendo y contando, incluso de las historias que ya se han contado, como decíamos anteriormente. Entonces, lo importante acá es que ustedes, si van a elegir, pongamos un caso que es común en muchos de las elecciones que ya hicieron, que es la historia de un sobreviviente, ¿no? La historia de un sobreviviente del terrorismo de Estado, alguien que pasó por un centro clandestino, que, bueno, que no fue desaparecido ni asesinado por la dictadura militar y que, bueno, hoy sigue vivo e incluso que ya su historia ha pasado por algún juicio de lesa humanidad e incluso por su caso han sido juzgados represores. Bien, para que no se queden simplemente en las entrevistas que van a hacerles a esa persona, que ya de por sí eso es todo un logro, digamos, poder entrevistar a un sobreviviente, poder tener una charla con esa persona, lograr que nos dé pelota, digamos, que nos dé lugar, que nos pueda hablar, con eso tampoco alcanza, digamos, ¿no? Y por eso también les he sugerido en algunos mensajes que puedan ir más allá del testimonio, ¿no? Que no quede una cosa meramente testimonial, no porque esté en contra del testimonio y para nada, digamos. Gracias a la existencia de los testimonios como prueba, digamos, concreta y real, es que muchos de los juicios de lesa humanidad han existido y siguen existiendo. Pero al contar la historia, si nos queda una cosa muy testimonial, nos va a quedar como una cosa muy incompleta. Entonces, aun si estamos contando esa historia de esa persona sobreviviente, lo interesante es tener muy bien leído y muy bien investigado todo el entorno, digamos, en el cual la persona se ha movido y se sigue moviendo, ¿no? El entorno me refiero a, no sé, en el caso de que haya militado en alguna agrupación política, cuál era y qué rol tuvo esa persona, por ejemplo, en qué sección, en qué lugar específico y demás. Bueno, qué pasó con sus otros compañeros, etcétera, etcétera, etcétera. Si nosotros pudiéramos hablar incluso con alguno de esos compañeros, o sea, ahí nosotros tenemos que tomar nota, ir haciendo un mapa, ¿no? Un mapeo de situación, por lo cual cuando vamos investigando y vamos diciendo, bueno, no sé, militó en Montonero, supongamos, o en el ERP, bueno, ¿dónde? ¿Qué rol específico? Entonces yo ya a partir de ahí voy como sacando posibles nuevas fuentes, ¿no? Fuentes, aquel que me puede dar información, que me puede contar cosas, que nos den un contexto, un entorno para entender la historia de esa persona que quiero contar. No sé si se entiende lo que digo, pero básicamente es no quedarnos meramente con el testimonio de la persona cuando nos hable, sino ir como haciendo como un mapeo y un cuadro de situación en el cual vamos poniendo, ¿no? Por ejemplo, lugar de militancia, no sé, estudiaba esa persona en ese momento, cómo era su vida familiar, afectiva, bueno, hay muchas cosas. Después, ¿en qué centro clandestino estuvo? La dinámica de ese centro clandestino, investigarla bien, en qué momento, en qué año estuvo,
en qué lugar de ese centro clandestino estuvo. También los centros clandestinos muchas veces tenían sus particularidades. Bueno, la ESMA es como un lugar emblemático de la división, digamos, concreta de los espacios para determinados tipos de detenidos, ¿no? Entonces, si la persona estuvo en Pozo de Quilmes, pensemos, bueno, tengo que tener bien incorporado el conocimiento de cómo fue Pozo de Quilmes, cómo estaba organizada la represión así, dónde se articulaba el Pozo de Quilmes, con qué otros centros clandestinos articulaban, cuántas personas fueron las que estuvieron detenidas ahí. Bueno, y para ubicar entonces con justeza, con dinámica, el caso del sobreviviente que estamos contando, ¿no? Entonces también incluso podemos hablar con algún sobreviviente del Pozo de Quilmes que quizás compartió cautiverio, compartió celda con la historia de este sobreviviente. Entonces también esa persona nos pueda contar algo más, no sé, alguna escena, algo concreto de lo que vivió el sobreviviente, la sobreviviente. Estoy siguiendo con el ejemplo, ¿no?, que di, como para que entiendan, y nos pueda dar como una mirada o una información concreta. Bueno, ¿qué pasa con la vida de ese sobreviviente hoy? ¿Qué pasó en todo este tiempo de democracia? ¿Habló enseguida? ¿Le costó hablar? ¿Fue a testimoniar a la justicia? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo fue ese momento cuando fue a testimoniar a la justicia? Nosotros tenemos que ir también a los detalles, a las sensaciones, no simplemente que nos cuente el dato, el año y la fecha, sino también qué le pasó a esa persona cuando fue quizás por primera vez a declarar en la justicia, qué sintió, cómo se despertó, de qué forma, ya cómo vivió en los días previos ese momento, qué pasó después. Bueno, cada sobreviviente tiene en sí una marca propia, ¿no? O sea, algunos sobrevivientes siguen como con mucha culpa respecto a, bueno, sobreviví yo y el resto de mis compañeros los mataron. Bueno, ¿cómo impacta eso todavía en las personas? El tema de la resiliencia, que es esta cuestión de un poco rehacerse, ¿no?, en el dolor y después de un hecho traumático que pasa en la vida cotidiana. Si esa persona, supongamos que seguimos el ejemplo, ¿no?, detenida en el Pozo de Quilmes como sobreviviente, bueno, alguna vez volvió quizás al lugar donde estuvo detenida, no volvió, cómo se vincula hoy con los organismos de derechos humanos. Bueno, hay toda una serie de preguntas que empiezan a aparecer, que nos sacan también de lo testimonial o de la mera entrevista que tengamos con la persona en cuestión, y que nos hace entendedores de todo ese entorno, como les decía, y analíticos y con un sentido de comprensión amplia, ¿no? Por lo cual nosotros ahí tenemos que leer mucho acerca de todos los aspectos en los cuales esta persona fue pasando, ¿no? Si es que militó en tal lugar, bueno, leer bastante o ver documentales, digamos, hay un montón de material, por suerte, producido en torno a muchos lugares que ustedes y personas que ustedes referenciaron que van a hacer, van a analizar y escribir, por lo cual ahí también hay que hacer una investigación para poder leer todo eso, ver, para apropiarlo después y ver qué es lo que voy a contar y cómo lo voy a contar, ¿se entiende? Entonces es fundamental el conocimiento del testimonio, pero el testimonio en su contexto y en su entorno, y de cómo lo vamos a interpretar a la luz del presente. Siempre lo importante en este seminario, que se llama Contar el Horror, justamente, ¿no?, es un poco contar las huellas del terrorismo de Estado en el presente, es pensar la memoria desde hoy, ¿no? Es pensar las memorias, como dice Elizabeth Yelin, que se ponen en disputa, en tensión desde el presente, con historias concretas, con historias que van a trabajar ustedes, pero nunca perder de vista ese enfoque conceptual que está de telón de fondo en el taller y en lo que vamos a hacer, ¿no? Que es básicamente, bueno, cómo contamos el horror en sentido amplio del impacto del terrorismo de Estado, ¿no? Ese horror que se vivió de forma cotidiana en todos esos años oscuros
y que aún impacta en muchas personas, ¿no? Más allá de la democracia y del proceso de memoria, verdad y justicia. Bueno, ¿cómo seguir contando el horror desde el presente, ¿no? Entonces, no pierdan de vista que esas son las preguntas también que nos guían en el camino hacia ir contando esas historias, ¿no? Entonces, la idea, como le dije la semana pasada, que ustedes, digamos, se piensen como hacedores de conocimiento, que ya con estos trabajos lo que están haciendo es siendo parte también y aportando en este proceso colectivo de memoria y verdad y justicia, y hacedores de pensamiento, hacedores de conocimiento, hacedores de narración, por lo cual también este taller los lleva a ese lugar, ¿no? Que es un lugar práctico, concreto de la escritura, de lo que van a hacer, de la investigación, pero también es un lugar reflexivo y teórico, ¿no? No es solamente una cuestión meramente práctica y de ir viendo cómo investigamos, sino también cómo reflexionamos sobre esa práctica, ¿no? Qué cosas nos va dejando ese proceso, cómo nos va incluso interpelando, qué prejuicios vamos combatiendo en el proceso y de qué forma vamos contando esa historia desde el lugar nuestro, digamos, que conviene que sea siempre un lugar distante, que no es lo mismo que frío, pero que ustedes puedan establecer una cierta distancia con aquello que van a contar en el sentido de no estar muy pegados a esa historia, ¿no? A esos testimonios. ¿Qué quiero decir con esto? Que se involucren, pero que se involucren desde la investigación y desde contar la historia. Muchos de ustedes han dicho que las historias que eligieron tienen que ver con gente conocida, amigos incluso, o familiares, o conocidos de familiares. Está perfecto y la idea es que estos temas estén cercanos para que ustedes puedan hacerlo, ¿no? Pues si ustedes eligen, como decíamos la clase pasada, algo muy abstracto, amplio, abarcativo o lejano, o ya muy difícil de hacer, como decir, no sé, quiero hacer la historia de Estela de Carlotto, y sabemos que Estela de Carlotto hoy es una persona que no solamente ya es muy grande, sino que da pocas entrevistas y demás, nos va a quedar como una cosa muy lejana y difícil de hacer. Pero también hay que tener cuidado con la cercanía en el sentido de que si no tomamos la suficiente distancia, no vamos a poder después narrar sin que nosotros estemos muy pegados a esa historia, ¿no? O sea, pegados emocionalmente, pegados intelectualmente, y entonces lo que vamos a escribir va a quedar muy afectado por eso y no va a estar resuelto de una forma concreta, interesante, dinámica, sino que incluso nos vamos a ineludiblemente seguramente a incluir en el texto, ¿no? La idea es que ustedes puedan analizar con distancia, más allá de la cercanía, esas historias y que las puedan contar siempre también con distancia en el sentido de poder analizarlas mejor incluso, ¿no? Cuando uno establece una distancia también puede ver mejor, puede integrar cosas que no son solamente el testimonio para poder complejizar incluso, ¿no? Esa historia y no que quede una cosa muy, insisto, ¿no? Pegada a su propia historia personal con el caso que van a elegir. Bueno, son sugerencias y ideas y reflexiones que les comparto entonces como para seguir terminando ya de elegir el tema y afilando, puliendo herramientas para que este proceso sea lo más interesante y lo más reflexivo y de experiencia sobre todo, porque la idea es que esto sea una experiencia, que esté siendo una experiencia singular, personal y digamos de transformación, que ustedes puedan establecer, pensarse como investigadores, como incluso como casi periodistas o no sé cómo llamarlo, ¿no? Como analistas o narradores de esas historias que van a contar, desde un lugar de transformación, ¿no? Que uno lo que cuenta también lo transforma y se va transformando en el camino, digamos, ¿no? Y esa experiencia de vida, esa experiencia intelectual, emocional, conceptual y política,
realmente que sea significativa y que la puedan transitar con las herramientas teóricas, analíticas y prácticas, metodológicas, para que esa experiencia pueda resultarles un proceso también de pedagógico y de aportes, en este caso, en este taller que tiene un vuelco hacia la escritura y hacia pensar temas del pasado reciente, el terrorismo de Estado, que les resulte algo atrapante y que los ponga justamente a producir, ¿no? Que desde la producción entonces podamos tener también incluso un lugar, un momento donde no solamente podamos volcar las lecturas y las reflexiones y los trabajos que estamos haciendo en este taller, sino también experiencias que ustedes traen ya consigo de otros espacios, ¿no? No solamente materias que están transitando en esta carrera, materias analíticas, teóricas, prácticas que tienen como bagaje y que seguramente muchas de ellas nos sirven para pensar temas de terrorismo de Estado, sino también experiencias de vida concreta que han pasado ustedes y que siguen pasando como seres de esta sociedad, ¿no? En tanto sujetos también políticos, sujetos activos, no solamente meros estudiantes, digamos, que van cursando una materia, sino también, y muchos de ustedes también me han contado experiencias sindicales, docentes, laborales muy interesantes, donde también puedan todo ese bagaje que tienen, poder bajarlo, digamos, entre comillas, para este trabajo, ¿no? Bueno, espero que les haya resultado esta charla. Seguimos por los foros virtuales. Cualquier duda, sigamos por mensajes. Y bueno, seguimos firmes, con paciencia, pero con firmeza, sobre todo en estos objetivos que vamos trazando de cara a lo que viene, ¿no? Bueno, hasta luego.